bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Ya está en nuestros estudios la doctora Marta Cohen, distinguida médica argentina, reconocida por la reina de Inglaterra, una de las mujeres que con su forma simple y clara y seria de decir desde el Reino Unido de Gran Bretaña, nos ilustra, ¿no?, sobre lo que está pasando en Europa, sobre las características de lo que está sucediendo con la evolución de las variantes y además cómo el hemisferio norte ha sido el anticipo de lo que se ha visto en el hemisferio sur. Siempre escuchándola a ella nosotros hemos tenido idea de lo que iba a pasar. Así que vamos a estar hablando con ella a propósito de esta situación que se está viviendo en todo el mundo, con Omicron que no para, hoy con una nueva variante aparecida y diagnosticada en Chipre con una veintena de casos, Delta Cron, que marca una combinación entre Omicron y Delta, y la cantidad de casos que hemos tenido hoy, 100.000, que ha tenido el mundo, 100.000 por acá, 200.000, 1.500.000, vamos a estar hablando con ella a propósito de lo que se ve y fundamentalmente de la perspectiva de todo esto que genera tanta preocupación. Vamos a estar hablando también con autoridades de la Federación Farmacéutica a propósito de los autotest, que como todo tiene polémica, y en la Argentina mucho más. De esto voy a estar hablando en el editorial, porque la pandemia de coronavirus está llena de polémicas y de hechos controversiales, porque es un desafío para la ciencia que tiene que estar trabajando sobre la marcha. Cuando usted a esto le agrega la disputa política y demás, se genera un problema. Así que vamos a estar hablando a propósito de lo que representan hoy los autotesteos en la República Argentina, su disponibilidad y demás, ¿sí? Así que esta es la propuesta que vamos a compartir en esta intensa noche aquí de El Corresponsal, que comienza, como siempre, con la reflexión editorial de la fecha. Muy bien, como todo el mundo, la Argentina también está explotada de casos. Hoy hubo 100 y pico de mil de casos con 167.000 testeos, es decir, mucho más del 50%. Y esto va a seguir así por días. En algún momento va a amainar, pero por días va a seguir. Y Europa está con esto, ¿no? 900.000 en Estados Unidos, 300.000 en Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y demás. Lo que está sucediendo en la Argentina, por supuesto, es producto de varias cosas además, que también están presentes en el mundo, solo que en la Argentina se ahondan. Usted está observando una falta de apego en muchos sectores de la población, no en todos, pero en muchos sectores de la población, a las normas de cuidado. Las fiestas, ya no clandestinas, digamos, atestan las playas de la costa, ¿no es cierto? Y uno va a otros lugares del país y se encuentra con el mismo panorama. La gente está harta y esto es absolutamente entendible. Y por supuesto que para esto, para manejar esta situación, la única chance que hay, con todas las restricciones, hoy ninguna campaña puede tener 100% de éxito para ningún gobierno del mundo. Pero si un gobierno tiene credibilidad, coherencia en cuanto a lo que informa o no, puede tener una chance de lograr algo. La Argentina no tiene ninguna chance. Es decir, la incoherencia, la falta de coordinación, los desajustes, los desencuentros entre las autoridades del gobierno argentino generan toda una circunstancia de mayor rechazo a lo que se quiere imponer. Tomemos como ejemplo de esta semana, vinculado con la pandemia, lo que ha ocurrido con los autotest o los autotesteos. Ustedes saben que los autotest son producto de la falta de test. Si hubiera test, lo vamos a estar hablando también con la doctora, si hubiera test disponible para hacerlo con personal, digamos, técnico, profesional y demás, suficientes,
Lo ideal es esto. El autotest es una medida de emergencia. Lo que se pide desde el punto de vista de la política, cuando una autoridad toma una medida de emergencia, es una coordinación para decir, bueno, hemos tomado esta decisión, vamos a hablar con todos los ministros de salud de las provincias, vamos a explicarles el porqué, para que ellos a su vez presenten sus dudas y después vemos qué hacemos. Y una vez que vemos qué hacemos, lo hacemos todos. Porque en esto hay que tener un patrón uniforme. Un país no puede enfrentar la pandemia con una política de testeos en la provincia de Buenos Aires, otra en Córdoba, otra en Catamarca, otra en Formosa y demás. No, no puede. No puede porque si no, el efecto que se logra con esa medida es nulo. Eso no significa que la medida sea discutible. Los autotesteos son discutibles, con cosas a favor y cosas en contra. Pero una vez que se toma la decisión, uno debe decir, bueno, avanzamos para ver cómo lo implementamos. Nos hemos encontrado en estos días con la ministra de Salud, que ha dado el ok para los autotesteos. En la ciudad de Buenos Aires ha habido un pedido para los autotesteos también. Y en este contexto, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, que dijo, no son seguros. Debo decir esto, lo que dice tiene base razonable, pero, cuando lo dice públicamente de la forma que lo dice, contradiciendo a la ministra de Salud, genera una confusión que es brutal. Porque eso que lo dice por un motivo que no tiene nada que ver con el tema de la salud. Lo dice como consecuencia de la interna que hay en el gobierno. Crepla representa el pensamiento del Instituto Patria, a Bisotti no la quiere nadie. Dentro del Instituto Patria y alguna gente del gobierno no la quiere nadie. Entonces, esto es lo que está pasando. Es decir, se antepone lo político, la disputa política, por sobre el sentido común de decir, bueno, si se tomó esta medida, veamos cómo la hacemos. Más accesible para todos y más útil para lo que podemos, necesitamos, tenemos o debemos lograr. Pero no. Entonces, este es un ejemplo de la semana muy claro, que demuestra cómo lo que políticamente sucede en el gobierno complica muchísimo el de por sí ya complicado manejo de esta pandemia extensísima y en eclosión, digamos, permanente en estos días. Por ende, la actitud de la gente. Y va a ser muy difícil en la Argentina cambiarla. Cuando un gobierno no tiene autoridad moral, la posibilidad de convencer disminuye. Es un problema del mundo. En la Argentina, mucho mayor. Porque además hay un tema que no termina de explicarse en relación a la pandemia. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo la ciencia ahora? Por favor, apuren la tercera dosis. ¿Qué es lo que estamos viendo en la Argentina ahora? Que nada de eso ocurre. El ritmo de vacunación sigue siendo tan lento como lo fue en noviembre, en septiembre, en julio, siempre. Sigue habiendo una diferencia entre vacunas disponibles y vacunas administradas de millones, 15, 17, 18 millones. Inexplicable. Inexplicable. Porque hoy eso aportaría no solamente la posibilidad de dar seguridad a la gente. La principal seguridad es que si se contagia, tenga un curso leve, que no ponga en riesgo su vida.
Las estadísticas están mostrando claramente, es imposible convencer a los antivacunas, es imposible. Me encontré con varios en estos días y uno finalmente dice no vale la pena ni discutirlo. Pero claramente las estadísticas muestran que las personas que están en terapia intensiva son mayoritariamente personas que no recibieron la vacuna. Y aquellas que la recibieron dosis incompleta o tienen comorbilidades importantes. Entonces, ¿uno qué espera en este momento? Bueno, adelante con las dosis. Si hay vacunas, según dice el monitor del gobierno. Pues no, no está ocurriendo esto. Y esto representa claramente un peligro desde el punto de vista del poder de contagiosidad de Omicron. Todo esto lo hace el gobierno. Todo esto lo hace el gobierno. Lo hace mal. Como ha sido todo el transcurrir a lo largo de la mayoría del tiempo de la pandemia, salvo los primeros 45 días, en que se decretó aquella cuarentena con buen criterio para preparar los sistemas de salud, cuando en el gobierno, cuando algunos de nosotros decíamos, miren, hay que cerrar, decían, no, pero eso es un disparate, ¿quién interesa el coronavirus? Acá pensamos en el dengue, del cual ya no habla nadie. En el mientras tanto, siguen ocurriendo otras cosas, tanto dentro del gobierno como dentro de la oposición. La oposición también muestra día a día que está absolutamente disociada hoy de la realidad que vive la gente en la Argentina. Cuando uno ve y asiste a las peleas, si van a ir a la reunión o no van a ir a la reunión para discutir el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esa discusión para ver qué hace llevan horas, uno dice, no, abóquense a ver cómo solucionan los problemas de la Argentina, claramente. El gobierno estuvo esta semana con el tema del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que ocurrió en estos 2 meses, 3, noviembre, diciembre, lo que va un poquito de enero y fin de octubre, lo predijimos nosotros en aquella cobertura que hicimos desde Roma del G20 cuando hablamos con Kristalina Georgieva. Cuando Kristalina Georgieva dijo 2 cosas muy concretas a nuestras preguntas. Primero, no hubo ningún pedido de postergación de los pagos de la Argentina y no hubo ninguna iniciativa para que así lo haya. Y segundo, estamos negociando, estamos en una larga negociación. Digo porque el gobierno en aquel momento decía, ya tenemos todo casi arreglado con el fondo. No tenían nada, no tienen nada, y va a ser difícil que tengan algo si el gobierno no tiene un plan coherente para ver cómo enfrenta este tema. Superada ya la discusión de que ese crédito efectivamente fue un disparate, y esto lo dijimos en el año 2019, y esto está claro, y esto lo reconoce el mundo, el tema es saber ahora cómo se soluciona esto. El principal problema que tiene la Argentina, que tiene el gobierno argentino, tal cual lo dijimos nosotros hace 3 meses cuando habíamos hablado con fuentes de los gobiernos que escuchaban lo que decía la Argentina, es que la Argentina no tiene un plan de nada. Cuando usted no tiene un plan de nada, es imposible que alguien acepte una propuesta. Porque usted va a negociar con alguien que le debe, usted va a un banco y le dice, mire, yo tengo esta propuesta. Después el banco le dirá, me gusta, no me gusta, me interesa, no me interesa y demás. Como en esto además hay un factor político, las cosas se pueden negociar políticamente. Ahora, es poco probable que un gobierno como este, un gobierno de un presidente que es un mentiroso, que además vive todo el tiempo viendo cómo es la endogamia de la interna, y además ahora el gobierno vive queriéndonos hacer creer que las cosas están francamente mejor. Porque obviamente, después de la catástrofe de la pandemia, donde estuvo todo cerrado durante meses, en cuanto se abre la actividad económica, claro que hay reactivación. Pero usted tiene que entenderla esa reactivación. A dónde llega, qué niveles tiene, a quiénes beneficia y qué límites tiene. Es una reactivación que viene de la nada.
Entonces no alcanza para enfrentar el problema de la Argentina. Y este gobierno entonces, encerrado en sus internas y en su falta de propuesta, con un verdadero, yo diría, mascarón de prueba que representa a Martín Guzmán, que termina siendo un blef. Alguien que fue presentado como una luminaria de la economía, ¿no? Y realmente por lo que se ve parece una bombita de 20 voltios de las viejas. Y lo digo respetuosamente, ¿no es cierto? Lo digo descriptivamente, porque usted allí, usted evalúa en esta circunstancia la dimensión de un ministro que con conocimiento técnico le dice al presidente de la República: señor, mire, usted me llamó a mí para que yo la propuesta es esta y esta, ¿no? Y entonces tenemos que ir por este camino porque vamos a hacer esto y esto teniendo las cosas. Eso lo hace un ministro con peso político. Guzmán no lo tiene. No tiene peso político Alberto Fernández, ¿qué le vamos a pedir a Guzmán? Entonces, en esto estamos. Estamos en esta cantilena permanente. ¿Se acuerda que el gobierno había dicho en diciembre, arreglamos a fin de año? ¿Se acuerda que aquí dijimos, a fin de año no va a haber ningún arreglo? Así estamos. En un país, además, en donde la falta de normas abunda. Ha habido un episodio chiquitito para muchos. Una empresa química, una mediana empresa, donde trabajan 30, 40 personas, tiene un bloqueo por una disputa intersindical. Porque hay 8 empleados que quieren pertenecer al sindicato A y mientras otros son del sindicato B. No vale la pena ni los nombres de los sindicatos. Pero lo cierto es que el dueño dijo, mire, no puedo seguir más, cierro, porque fue al Ministerio de Trabajo. ¿Qué espera uno del Ministerio de Trabajo de un país cuando hay una empresa que cumple las normas? No, mire, señor, usted va a seguir trabajando, miren, sindicato, ustedes disputan esto judicialmente, como que no bloqueen la fábrica. Pues nadie del gobierno hizo nada. Un país así, un gobierno así, catastrófico, ¿puede solucionar el problema de la Argentina? No, no puede. No puede. Y es lo que se va viendo, ¿no? Un gobierno así puede generar parches. Como este gobierno además vive del blef del humo, ¿no? El empleo subió de lo que había, con un nivel enorme de gente que no busca más trabajo. Entonces, así empezamos el año, con esta discusión de la nada, con cosas que toman la política que no tienen ningún significado desde el punto de vista de lo que es la gente. Polémicas de esta, todo lo que genera la política es polémica. Hay polémicas importantes, claro. Si usted tiene una polémica basada en hechos y más sobre nosotros pretendemos tomar estas medidas, aquellos pretenden otras, y la polémica es fundamentada y demás, y tiene que ver con hechos de la cosa de la vida de la gente, por supuesto, son bienvenidas porque la política, la democracia es esto, ¿no es cierto? Es como se da en la ciencia con fundamento. Mire, yo pienso esto basado en esto, yo pienso lo otro, y después se discute. Ahora, lo que se discute en la Argentina es la nada. Esta semana una de las discusiones fue a propósito de Milei sorteando su dieta para la gente. Entonces generó todo un revuelo en diputados. Milei te sueña de hacer lo que quiera, porque en Argentina no se pueden donar las dietas. Increíble. Yo tengo muchas críticas a Milei, pero si él quiere hacer esto con margen de esto, del show, del sorteo y demás, digo, ya está. No es ese el tema para discutir en la Argentina. No ese es el tema para discutir en la Argentina. Empezamos el año nuevo con todo lo viejo de la política. Con todo lo viejo de la política. Y quiero sí marcar también lo muy débil de la explicación que ha dado María Eugenia Vidal del bochornoso y repudiable hecho de Marcelo Villegas, ministro de Trabajo. Que el Pata Medina merece ser condenado judicialmente es indiscutible. Ahora usted tiene que, digamos, desde el punto del Estado, tiene que buscar la justicia
con el cumplimiento de la ley. El fin no justifica los medios. Lo que hizo Vidal en estos días forma parte de la decepción que ha generado su figura. Por eso digo, empezamos el año con las viejas prácticas de la política. Y lo viene mostrando la historia, no es que lo diga yo o algún analista. La Argentina anacrónica solo tiene destino de fracaso, porque el pasado es fracaso. Necesitamos a alguien que nos lleve al futuro. Hoy por hoy, en la política argentina, de los que mandan, de los que tienen peso, no se ve ninguno. Es lo que hay, como diría alguien, ni más ni menos, es lo que hay. Destacadísima médica argentina, es patóloga en el Hospital Pediátrico de Sheffield, destacada por la reina, siempre lo comentamos, y ha sido una de los hallazgos de la pandemia, porque con su tarea, que además lo hace en su blog y demás, y en los medios, ha explicado en forma clara, fundamentada, serena, lo que viene pasando con la pandemia. Con el panorama de lo sucedido en el Reino Unido, en Europa, que ha tenido siempre el valor de anticipar. Lo que pasa es que con gran gusto la recibimos. Por la pandemia no podía venir a la Argentina su queridísimo Trenquelauquen, donde la idolatran. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, Nelson. Bueno, muchísimas gracias. A usted, un gusto. Me ha gustado mucho charlar tantas veces con usted en sus distintos programas. Bueno, el placer ha sido nuestro. ¿Cómo estamos, doctora? ¿En qué estamos? Uy, el mundo está en una crisis de muchos sentidos. En los casos de Omicron han aumentado el 70%. Es decir, que es un tsunami. Es un tsunami de casos, no es solamente en Argentina, es en Europa. Lo que pasa que yo creo que las diferencias se notan cómo reaccionamos. ¿No? De alguna manera lo que usted hablaba de la estrategia. El 70% han aumentado los casos. Se tiende a minimizar Omicron y no debemos minimizarlo. ¿Por qué? Porque si bien las consultas a servicios de emergencia son un 40% menores y las internaciones son un 70% menores, sin embargo, con la cantidad de número de casos que se están dando en Estados Unidos, más de 1 millón de casos diarios, acá más de 100.000 y en realidad acá hay más de 250.000. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que yo estimo. Sí, es así. En el Reino Unido hay 146.000, estimamos también 250.000 porque muchos casos son asintomáticos. Pero las vacunas son mucho menos efectivas, con 2 dosis, 50% de eficacia para prevenir enfermedad grave o muerte. Con 3 dosis, a los 3 meses, como usted mencionaba, la eficacia aumenta un 80 o un 85%. Es decir, que hay un porcentaje, que es aproximadamente un 20%, que con las 3 dosis pueden contagiarse, enfermarse gravemente y fallecer. Entonces, en el número de casos que hay en el mundo, un 70% más de casos, esos agobios en el servicio de salud se notan, en unos países más que en otros. Doctora, usted, por supuesto, desde el Reino Unido ha tenido una visión de lo que más pasaba en Europa que anticipó. Sí. ¿No? Hoy, ¿qué es lo que se vive en relación a la actitud de la gente de acatar las normas, de seguir con el uso de barbijo y las restricciones y de creer la importancia de la vacuna? Sí, yo estimo que en el Reino Unido hay un 10% de gente que no quiere vacunarse. ¿Y por qué lo estimo? Porque yo todos los diarios, lo que tiene el Reino Unido, que es un país de números, todo uno lo ve constantemente y oficialmente desde el gobierno, día a día se van actualizando los números. Y hay un 90%
de los mayores a 12 años que tienen la primera dosis de la vacuna. Y eso se ha mantenido constante desde hace meses. Claro. Hay un 85% con 2 dosis y hay un 61% con 3 dosis de los mayores de 12 años. Entonces yo interpreto que es un 10%. Países como Alemania o como Austria tienen muchos más antivacunas y han sido mucho más violentos. En realidad yo creo que la OMS fracasó desde el comienzo y ellos lo reconocen. Ha habido un reporte independiente de muchos países que hablan de el fracaso porque no había una estrategia, no había un plan global. Y parte de esa estrategia es la comunicación. Todos los países no comunicaron de la misma manera, lo comunicaron como quisieron y como pudieron. Y a mi manera, la lectura es con una gran influencia política en el manejo de la pandemia. Cada país lo manejó de manera diferente. No había una cuestión homologada. Entonces eso para mí dio lugar al surgimiento de muchos antivacunas, muchos que hablan muy bien, que son bioquímicos, que son genetistas, y que realmente niegan la pandemia, niegan el COVID y niegan las vacunas y hablan de chips y de infertilización, y etcétera, etcétera, de una manera muy alarmante. Y yo creo que eso es porque yo lo tomo de alguna manera en la comparación con las religiones. El mundo, la gente necesita creer, porque es muy difícil estar con la incertidumbre. Entonces creemos en un Dios o creemos en una persona en este momento de agobio de la pandemia que nos transmite claridad y que nos da confianza. Y eso, lamentablemente, ese hueco en la falta de comunicación desde los estados generó el hueco para que entraran los antivacunas y los anticiencias. Qué bien lo describe usted, porque además el tema, y a usted le ha tocado, como me ha tocado a mí, es muy difícil, y además cuando uno se encuentra con personal de salud, ¿no es cierto? Es muy difícil porque esta idea de que sí, con la vacuna nos ponen un chip, que esto, que aquello y demás, ¿no es cierto? Y la información es mentirosa y demás. Es imposible al fanático convencerlo de nada. Ahora, la pregunta es de lo que usted viene observando o ha hablado allí en Europa. El otro día hablaba en un Zoom con profesores de Estados Unidos, porque la pregunta que hoy se hace la gente es decir, ¿y cómo sigue esto? Bueno, eso depende de nosotros. En un 90% depende de nosotros, en un 10% estimo yo del azar, y esto es una cifra que le doy. Digo, o sea, la responsabilidad es nuestra, es de la humanidad. Omicron no hubiera sucedido y no hubiera habido este tsunami de Omicron si el mundo hubiera vacunado de una manera homogénea. Claro. La organización Gavi, que desde el principio, que está con la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Oxford, Bill y Melinda Gates, el Banco Mundial, etcétera, querían conseguir 2.000 millones de dosis para vacunar al mundo de los países emergentes y pobres. Entonces, el plan de ellos era vacunar a los países ricos pagando y a los países pobres regalando, pero que fueran todos simultáneamente a alcanzar el 70% de la inmunidad de rebaño artificial vacunando al 70% de la población. Eso no pasó. El mundo rico vacunó hasta los niños y el mundo pobre que no vacunó. Chad tiene el 0.4% de su población vacunada. 0.4. 0.4. Hay muchos como Chad. África tiene el 12% con alguna vacuna. Un tercio de los profesionales de la salud de África tienen alguna vacuna. Así que realmente cuando vemos la inequidad con otros países que ya están hablando de la cuarta dosis, que sí, se va a necesitar la cuarta dosis, pero es un tema de inequidad terrible. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Si nosotros ahora que aprendimos que este Omicron surgió en el África subsahariana, en una persona no vacunada, vulnerable, posiblemente mayor, con un sistema inmune frágil que dio lugar a una alta replicación viral, muchas mutaciones, y de ahí algunas que surgieron y dieron lugar al Omicron. Si volvemos a hacer lo mismo, puede volver a pasar lo mismo. Entonces, para mí los pasos son vacunar de una manera equitativa a todos los países. Posiblemente no hay que vacunar a todos los niños, o sea, si no hay vacunas para todos, hay que vacunar a los niños vulnerables, hay que vacunar a los jóvenes vulnerables, y todos nos tenemos que cuidar. Todos tenemos que usar la máscara, el distanciamiento, higienizarnos. Tiene que haber, se ha invertido mucho en la higiene de manos y eso fue otro error, porque en realidad el virus se contagia en el aire. Claro, exactamente. El estornudo, el hablar fuerte, el gritar, por ejemplo, el no mantener los espacios cerrados aireados. Entonces, uno de los errores fue no invertir de manera suficiente en las tecnologías de ventilación de los lugares cerrados. Y otra manera es los testeos.
¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer un diagnóstico rápido de cuando estamos con el virus, aislarnos y de ahí actuar. ¿Cuál es su evaluación? Y cuando digo su evaluación, ¿cómo el mundo está evaluando el tema de los autotesteos? Se trajo uno que acá está generando... Sí. Obviamente las polémicas son producto de la falta de testeos, esto está claro, oficiales, ¿no es cierto? Con todos estos grises que tienen en relación a cómo se hace y demás, ¿no es cierto? Usted trajo, ¿no es cierto? Sí, de ahí, ¿no es yo cierto? traje, y además le quiero decir que en mi YouTube y en el Instagram, @DR Marta Cohen, me hice yo un test. Mire usted. Y ahí paso por paso hablo de cómo se hace. Bueno, este es el que da el Servicio Nacional de Salud. Eso lo da gratuitamente en el Reino Unido. Para mí los diferencia de testeos lo que acá, que hay que pagarlo. Tienen que ser gratuitos. No, tienen que ser gratuitos porque es una inversión en salud, es una inversión en economía, es una inversión en educación, es una inversión en salud, y le quisiera dar algunos ejemplos de eso porque yo lo veo así. Uno va a la farmacia, pide, o si no, lo pide por internet, y al otro día, o si va a la farmacia, en el momento se lo dan, 7 tests. Entonces, uno se hace los test día a día y está muy bien explicadito cómo. Por supuesto, no todos los tests son iguales, pero bueno, acá está el hisopito. Luego acá viene el kit completo, el kit ¿no es completo cierto? donde se hace, y ahí está muy bien explicado en las instrucciones si es positivo, si es negativo, si es inválido. Yo le hice un test a mi hermana y lo tuve que repetir porque era inválido. Entonces también eso es un dato muy importante, ¿no es cierto? Y este es el producto que hay que mezclarlo en un tubito de ensayo que también está acá con las instrucciones. Es todo muy fácil. Por supuesto que es fácil si usted tiene una educación mínima y uno puede entender cómo se puede hace. mostrarlo, están, por supuesto, los oyentes prestando muchísima atención. Este es un test traído del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Donde además, como decía la doctora Cohen, se da en forma gratuita en lugares asignados, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede sacar los distintos componentes? Para bueno, mire, que lo veamos. Acá no lo voy a abrir porque está sin por usar. supuesto, si no lo invalida. Pero bueno, si van a mi YouTube lo ven. Este es está todo el hisopo. Correcto. Este es es una capsulita, correcto, porque vienen 7. O sea, de esta cajita me queda uno. Correcto. Esto es algo muy interesante. Bueno, obviamente para que uno lo deseche. Sí, claro, así es. ¿No? Le hago esta pregunta porque hay muchos que se lo preguntan. ¿Dónde se desecha esto? ¿Dónde se desecha esto? Esto se desecha, obviamente, si es negativo, en la basura. Ningún problema. ¿Cierto? ¿Y si es positivo? Y si es positivo, habría que desecharlo con los residuos patológicos. Sí. ¿Cierto? Esta cajita tiene un agujerillo. Aquí me faltó traer el tubito de ensayo. Perfecto, que es donde se hace la mezcla. Entonces, esto está tan pensado que se hace. Se pone el tubito de ensayo ahí así. Ahí estamos viendo. Ahí está viéndolo. Y ahí está. Hay que higienizarse las manos, hay que soplarse la nariz. Para que no haya tanta contaminación. Y ahí ve el tubito de ensayo que me faltó traer. Doctora, ¿qué pasa cuando da positivo? ¿La persona tiene que comunicarlo a algún lugar? Sí, pero además se hace la PCR. Es decir, al positivo esto es muy la PCR. importante, porque este es el elemento que hay que entender. Es decir, el que es positivo no se termina ahí. No. Digamos, tiene que haber un paso más. Y este es el problema que se explica mal y que, digamos, representa, en definitiva, una necesidad de que haya un PCR oficial, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Pero además, fíjese lo que pasa acá con tanto número de casos. Se dio en Trenquelao que mientras estaba un médico, un contacto estrecho positivo. Se aisló por 7 días, pero él era negativo. Entonces, con esto lo solucionamos. ¿Cómo hacemos ahora en el Reino Unido? Y por eso yo digo que esto es una inversión en salud. Y es una inversión en economía. La persona se hace una PCR. El contacto estrecho se hace una PCR, es negativo, y luego vuelve a trabajar al otro día y antes de ir a trabajar se hace un test rápido, por eso son 7. Se lo hace cada uno de los días durante 7 días. Exactamente. Digo, es muy importante esto. Ahora vamos a hablar con la doctora López porque los bioquímicos obviamente están alertando. Y esto que estamos alertando no es para que no exista, es para que si existe en el medio de la polémica las cosas se hagan bien, que este es el objetivo. Exactamente. ¿No es cierto? Por supuesto que los test no son infalibles, es mejor la PCR. Tienen un 78%, 90% algunos. Hay también que ver cuáles son los que compra el Estado, porque tienen que estar validados, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que ser gratuitos para mí? El Reino Unido tiene, los compra el Estado. Sí. Y son de China. Son de China. Son de China, sí.
que incluso acá está la dirección. Mire, le voy a decir algo, a mí me llamaron del ministerio, me llamó la ministra Bisotti, a quien yo conocí en Londres, en la embajada. ¿No es cierto? Sí. Fue, bueno, muy lindo encuentro y me llamó, tuvimos una conversación y ella me dice que quería explicarme en qué situación estaba todo esto aquí. Así que tuve un encuentro previo con gente de testeos y vacunas el viernes. Le pasé los datos de la empresa que lo hace, que no es ninguna compañía americana ni nada. Seguramente estos son los más baratos y seguramente son eficaces. Y el martes, antes de irme, voy a tener otra reunión para hablar, bueno, de otros proyectos que me interesan de prevención de la muerte súbita del lactante, que es un tema y de los test. En este contexto es muy importante esto. ¿Cuál es la posibilidad, porque este es un desafío, que esto se extienda a todo el Reino Unido de Gran Bretaña? ¿Está disponible para todos en los lugares centrales, el que vive en Londres, en Manchester, además, o el que vive en una zona alejada? No. En este momento escuché que había problemas de distribución, porque la cantidad de gente enferma, obviamente los choferes de los colectivos, ómnibus, trenes, aviones, están enfermos muchos. Entonces, uno va a la farmacia de su barrio, porque allá está todo el Sistema Nacional de Salud, es uno solo, que es una bendición en este momento, porque no es algo político. El director de hospital es un cargo que lo elige la comunidad. Permanente. Y no son médicos, los directores de hospitales. Después tienen directores clínicos como yo, que somos los directores clínicos. Administrativo, correcto. Entonces se planea 5 años, 10 años, está todo, todo encadenado. Entonces uno tiene que estar registrado con un médico de familia, que se llama General Practitioner, GP le dicen, y con una farmacia. Entonces uno va a su farmacia y le dan los tests, 7, y ellos registran, y eso es lo que yo digo que no deberían cobrarse, porque si se los dan, primero que eso ampliaría la brecha de la inequidad. Los que pueden pagarlo lo pagan y los que no pueden no lo pagan y están más contagiados y van a aumentar los casos. Segundo, si usted se lo da, se lo cobra el que puede, pero no se lo cobra el que no puede, uno se lo va a vender al otro. Por supuesto. Se va a ver un mercado negro. Así que para mí tiene que ser para todos. Y le digo, este médico que se aisló en Reino Unido hubiera vuelto a trabajar al otro día. Acá no podía. ¿Qué pasa con la educación? ¿Me permite un minutito? Porque es muy importante lo que acaba de explicar la doctora Cohen, porque así hay que hacer las cosas. Doctora López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gusto tenerla aquí porque, por supuesto, ustedes, que además con mucha responsabilidad, han alertado sobre inconvenientes que ven en cómo se está instrumentando o se pretende instrumentar el tema de los autotesteos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en otras zonas. Cuéntenos, por favor. Sí, cómo no. Buenas noches, Marta. Además, estuve escuchando atentamente tu postura acerca de esto y de todo lo que tenga que ver con COVID. Realmente nosotros, ante el rumor cada vez más creciente del ingreso de autotest a Argentina, como profesionales bioquímicos, nos vimos en la obligación profesional de alertar sobre las desventajas que tendría aplicarlo en Argentina. Entiendo que Gran Bretaña es otra situación, entiendo que tienen un sistema único de salud, no el sistema fragmentado que tenemos aquí, y que particularmente es otro país, ¿no? Básicamente, y no me voy a explayar sobre las diferencias que hay entre uno y otro. Pero en Argentina, si bien existe un colapso en todo lo que tenga que ver con los testeos y a la hora de las olas, obviamente, de COVID, resultan insuficientes, no hay registro de que este colapso sea tal en los laboratorios de análisis clínicos. Es decir, los profesionales bioquímicos ya en varias provincias nos hemos puesto a disposición de los ministerios de salud y estamos colaborando, ampliando estas postas de testeo. De manera que, como decía Marta, hay en esta interpretación, y Marta lo explica bien y lo realiza bien porque obviamente es un profesional que está acostumbrado a realizar este tipo de prácticas. Pero cuando nosotros dejamos este tipo de prácticas en el medio de una pandemia, en el medio del estado de vulnerabilidad que tienen los pacientes, no resulta tan sencillo de hacer. Entonces, el falso positivo o el falso negativo son muy importantes de entender. Y en realidad, el positivo puede o no confirmarse por PCR, pero en realidad el falso negativo
es un verdadero problema, Claro, porque claro. es una persona que está asumiendo su condición de ser negativa cuando no lo es y puede contagiar claramente a todo su entorno. Entonces, cuando lo comparamos a esto con un test de embarazo o con un seguimiento de lo que es la glucosa de un paciente, por ejemplo, Sí, sí, sí. esto tiene que ver con el paciente en sí. Claro. Todo lo que él haga o interprete de su test va a ir a aumentar o no su estado de salud. Ah. Cuando hablamos de COVID, estamos hablando de epidemiología, estamos hablando de inmediatez. El COVID no puede esperar 24 horas a que volvamos a chequear lo que es un estudio. El COVID no puede darse el lujo de tener falsos negativos Correcto. en la interpretación de un test en manos de una persona que es inexperta. Claro. Sobre todo cuando no es necesario. Y nosotros no estamos en contra de la herramienta. La herramienta es totalmente válida, es valiosísima en manos de personas que lo puedan realizar. Claro, claro. Por supuesto que podemos educar a las personas en otro contexto un poco más tranquilos, pero hoy existen en la Argentina profesionales que podemos sostener esta situación sin ningún problema. Es muy interesante escucharla, doctora López, en cuanto a la argumentación, porque acá hay dos puntos, ¿no? Le escuchamos a la doctora. Esto no es cierto, ya que te contaba, allá en cualquier lugar, el más recóndito, la gente tiene acceso. Acá esto no va a ocurrir, digamos. Imagínense uno viviendo, no en un lugar lejano del país, en algunos de los lugares lamentablemente marginales, digo descriptivamente de la provincia de Buenos Aires, cómo llegar, ¿no es cierto? Y cómo asegurar que el test llegue en esta forma, que tenga esta interpretación, que tenga esta lectura. Y además, como ha dicho la doctora, el kit viene con 7, es decir, no es que se lo hace un día, se lo hace un día, otro día, otro día. Es un punto muy importante, por eso ha sido muy útil su explicación y muy útil la suya también, doctora. Yo ¿sí? quisiera agregar algo, porque me parece todo completamente válido. Además, yo dije que no son 100% efectivos. Cada uno es diferente, 78-90% eficacia. Por supuesto, depende de quién lo lee. Claro, ¿cierto? por supuesto. Pero, y quién lo haga. Sí, es importante para tener una vida más, para tener una nueva normalidad. No es para confirmar el positivo, no desestimamos la PCR, sino, por ejemplo, todos los contactos de los positivos se aíslan. Bueno, no, eso no puede ser. Los contactos de los positivos se les hace un testeo y después se siguen con un test rápido. Por supuesto que si una persona tiene un coeficiente intelectual bajo, bueno, será la situación en que deberá hacerlo con una supervisión de alguien. Pero, por ejemplo, mi hija viene de Oxford. Martina, hacete un test y después subís. O sea, vamos a comer con amigos o con familia. Nos hacemos un test antes de reunirnos. Claro. Porque... Ahora, hay un punto muy importante que señaló la doctora. ¿Qué cantidad de test está haciendo el Reino Unido, doctora? Bueno, el Reino Unido está haciendo entre 1.800.000 y 2 millones de test diarios. Por eso tiene 146.000 casos, pero en realidad... bueno, comparando con Argentina, que se hacen 146.000 test, la diferencia es grande. Es muy importante porque esto da la razón de lo... Ha sido, por supuesto, muy importante. La doctora López dice, no, acá hay todavía lugar para que hubiera test, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo que debería haber es más test por parte del Estado, ¿no es cierto? Exactamente es lo que nosotros estamos proponiendo. Hay lugares en todo el territorio de Argentina, existen profesionales, existen laboratorios que pueden llevar adelante y claramente sin ningún inconveniente. Aquí también está planteado el tema de la inequidad, porque si se los venden en farmacias, de nuevo va a ser para quien lo pueda comprar. Claro, exactamente. Y llamativamente son los mismos laboratorios que nos proveen a nosotros de test rápidos para antígeno que están en el listado de posibles autotest. Entonces, la situación es esta. Tenemos una población que frente a esta ola de Omicron quiere conocer y necesita conocer su estado de salud. Tenemos disponibilidad en un autotest y en test rápidos del mismo laboratorio y tenemos alguien que lo puede hacer y alguien que lo puede comprar. Si el que lo puede comprar tiene acceso a eso que lo puede comprar, pero de todas maneras lo tiene que chequear en un laboratorio. Es decir, tenemos que pagar 2 veces por un producto. Entonces la ecuación resulta bastante sencilla de quién sería que terminaría teniendo ventajas en esto, ¿no? Quien lo venda 2 veces, o 3,
o 4. Doctora López, yo le agradezco mucho su presencia en El Corresponsal. Era muy importante escucharlo y va a ser muy importante seguir escuchándola a ustedes durante toda esta semana, a propósito de las cosas que en la Argentina no se hacen bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Buenas noches. Hoy la información viene de Chipre, habla de Delta Cron. Lo leí al doctor Pollack, a quien usted conoce, ¿no es cierto? Uno de los investigadores luminarias, ¿no es cierto?, de AstraZeneca en Oxford, diciendo, bueno, esto se termina o se reduce bruscamente en febrero. Si tuviera que arriesgar un pensamiento, ¿qué diría? Él dijo que se reduce bruscamente. Que se va a reducir, tiene la idea que con esto, en algún momento, la pandemia entra en su parte final, para decir exactamente, por lo menos lo que se transcribió de lo que él dijo. Bueno, yo con respecto, hay dos partes en su pregunta. Uno, lo de la nueva variante posible de Chipre, constantemente están apareciendo. Había aparecido esa IHU en el sur de Francia, Camerún, que vino de Camerún, etcétera. Bueno, la OMS lo sigue, pero en realidad no son ni siquiera variantes de preocupación. La variante Omicron tiene mutaciones de Delta, de Alfa y de Beta y mutaciones nuevas. O sea que a lo mejor es parte de lo mismo. Con respecto a lo que dice el profesor Andrew Pollard, bueno, yo en realidad creo que coincido. Sí. Y por eso es lo que yo digo, sí, depende de nosotros cómo sigue esto. Si nos vacunamos, nos testeamos, vivimos una nueva normalidad, que es, como yo siempre digo, los 3 pilares para terminar la pandemia: testeos masivos, vacunación masiva y responsabilidad individual. Podremos hacer, y tenemos la suerte de que no aparezca una nueva variante más contagiosa y o más letal. Creo que este tsunami del Omicron en el mundo va a ayudar con la vacuna, tercera dosis en el mundo, más la inmunidad de rebaño natural, puede ayudar a que se aplaque la pandemia. Al respecto, le dejo una pregunta, porque precisamente usted puso un punto que hoy, entre gente antivacuna y otra que se vacunó y empieza a dudar, muchos que dicen, bueno, ante esto, ¿por qué no dejar que se contagien todos sin vacuna? Terrible. Y vamos al rebaño? Le dejo esta pregunta para después de la pausa. Estamos con la doctora Marta Cohen, con una claridad, como siempre, digamos, preclara, ¿no? Insisto con el término, una claridad preclara. ¿Preclara por qué? Porque tiene la capacidad de ver lo que viene, o por lo menos de con fundamentos orientar hacia lo que viene. Ya estamos con ella en un minuto. Bueno, estamos con la doctora Marta Cohen, la destacada médica argentina reconocida en el Reino Unido y por supuesto internacionalmente. ¿No? La pregunta final que le hacíamos a ella, que tiene esa, digamos, claridad, y decía yo preclara, no una redundancia, sino de ver hacia adelante. De acá a un año, ¿qué imagina? Bueno, yo imagino que si no aparece otra nueva variante, viviremos una normalidad nueva alguna parte del mundo. ¿Quiénes? Los que se hayan cuidado, se hayan vacunado y tengan la capacidad económica para comprar la nueva dosis modificada que va a salir a partir del mes de abril de Pfizer. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Mundo de países emergentes, no van a salir hasta el 2023, porque lamentablemente la OMS ya advirtió que el objetivo de vacunar al 70% del mundo para julio del 2022 no se va a poder cumplir hasta el año 2023. Ya fracasaron. Hay 105 países del mundo que no van a poder tener al 70% de su población vacunada. Así que desde el principio yo supuse que esta pandemia va a terminar para unos antes que para otros. Y esto va a ser una división del mundo mucho más grande, porque además la crisis económica que viene después de esto va a ser superior a la que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Doctora Cohen, muchísimas gracias. Muchas gracias. Privilegio tenerla aquí con nosotros. La gratitud por todo lo que nos ha ilustrado durante todo este tiempo. Sabemos lo que ha hecho en el Reino Unido, la reina de Inglaterra la ha distinguido. Y quiero decir esto, ¿no? La doctora no lo va a decir, una persona muy modesta, muy humilde. La doctora Cohen encontró afuera lo que la Argentina no le dio a ella, que dio mucho y que quería seguir dando mucho para la Argentina. Gracias, doctora. Muchas gracias.
El corresponsal, ya seguimos. Sí, impresionante la cantidad de información que nos dio la doctora Cohen. Muy importante escuchar a la doctora López. Las autoridades deben aprender de los errores que cometen todos los días. Un día, por lo menos. Un día. Hasta acá llegamos. Yo tomo unos días de vacaciones. Nos vamos a reencontrar en febrero. Ustedes sigan en TN. Ya viene Daniel Malnati con esta serie